Muy buenos días, hermanos. Nuevamente aquí estamos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Este 29 de julio, miércoles 29 de julio del año 2026, estamos aquí para darle gracias a Dios por el cuidado que ha tenido con nosotros hasta este momento, por su amor, su misericordia, por todo lo que nos da a nosotros aún sin merecerlo. Reflejemos a Jesús, matinal, reflejemos a Jesús para el 29 de julio. La edificación del templo de Dios avanza. 29 de julio, reflejemos a Jesús, titulado La edificación del templo de Dios avanza. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 19 y 20. El enemigo de la justicia no escatimaba ningún esfuerzo para detener la obra encomendada a los edificadores del Señor. Pero Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Hechos 14, 17. Se levantaron obreros capaces de defender la fe una vez dada a los santos. La historia registra la fortaleza y el heroísmo de esos hombres. Como los apóstoles, muchos de ellos cayeron en sus puestos, pero la construcción del templo siguió avanzando constantemente. Los obreros fueron muertos, pero la obra prosiguió. Los valdenses, Juan Wycliffe, Hus y Jerónimo, Martín Lutero y Zwinglio, Cranmer, Latimer, Knox, los hugonotes, Juan y Carlos Wesley y una hueste de otros colocaron sobre el fundamento materiales que durarán por toda la eternidad. Y años después, los que se esforzaron tan noblemente para promover la circulación de la palabra de Dios y los que por su servicio en países paganos prepararon el camino para la proclamación del último gran mensaje, también ayudaron a levantar la estructura. Durante los años transcurridos desde los días de los apóstoles, la edificación del templo de Dios nunca cesó. Podemos lanzar una mirada retrospectiva a través de los siglos y ver las piedras vivas de las cuales están compuestos, resplandeciendo como luces en medio de las tinieblas del error y la superstición. Por toda la eternidad, esas preciosas joyas brillarán con creciente fulgor, dando testimonio acerca del poder de la verdad de Dios. La centelleante luz de esas piedras pulidas revela el inmenso contraste que hay entre la luz y las tinieblas, entre el oro de la verdad y la escoria del error. Pablo y los otros apóstoles y todos los justos que han vivido desde entonces hicieron su parte en la construcción del templo, pero la estructura todavía no está completa. Los que vivimos en este tiempo tenemos una obra que hacer, una parte que realizar. Tenemos que traer material para el fundamento que resista la prueba de fuego, oro, plata y piedras preciosas, labradas como las de un palacio. Salmo 144, 12. A los que edifican así para Dios, Pablo les dirige estas palabras de ánimo y amonestación. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 1 Corintios 3:14. El cristiano que presenta fielmente la palabra de vida, guiando a hombres y a mujeres por el camino de la santidad y la paz, coloca sobre el fundamento material que perdurará y en el reino de Dios será honrado como sabio constructor. La obra de construcción del templo de Dios todavía avanza. El templo de Dios se está construyendo desde los profetas. Ese templo de Dios, esa gloria de Dios que se comenzó a construir desde que entró el pecado. Desde que entró el pecado, el templo de Dios, que es su pueblo, se ha ido construyendo, se ha ido levantando
con la enseñanza de Adán, de los patriarcas, de los profetas, de Jesús, de los apóstoles, de los profetas, de los pioneros, de los reformadores y de la profeta de Dios. El templo ha ido creciendo y avanzando y siendo, la construcción avanza con esas piedras preciosas de la cual tú y yo somos parte. Nosotros somos ese templo. No es un edificio, no es una estructura. El templo de Dios está constituido de piedras preciosas que han sido preparadas para formar parte de ese templo. Y esas piedras preciosas somos tú y yo, que el Señor cada día nos está formando, nos está preparando para la hora de fuego, para lo que ha de venir. Piedras preciosas que soportarán el fuego ardiente de la prueba hasta el final. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente ante tu presencia estamos de rodillas para darte gracias por todo, el cuidado de la noche y dejarnos ver la luz de un nuevo día. En este día queremos ponernos en tus brazos de amor, de misericordia y de bondad, para que tú nos tomes y nos dirijas en todo lo que hagamos, para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Limpia nuestra mente, nuestros corazones, perdona nuestros pecados. Y ahora al abrir tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija y nos guíe para el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos aquí para continuar el estudio de la palabra de Dios. Como dijimos ayer, tuvimos un retraso el día lunes, no pudimos tener el estudio. Así que ayer, martes, estudiamos la parte del lunes y hoy miércoles vamos a estudiar la parte del martes. Estamos en la lección número 5, esta lección que se llama Caminando con Jesús, un paso por el camino a Cristo. Estamos en la lección número 5, que es la consagración. La guerra contra uno mismo, ese yo que tenemos, ese espíritu malvado que tenemos adentro, esa es la lucha que tenemos nosotros día a día. No tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra personas, no tenemos lucha contra nada, sino contra nuestro espíritu maligno del yo que tenemos adentro. Y solamente lo podemos vencer tomando la armadura de Dios, que es Cristo Jesús. Ayer, la invitación divina nos llama, Dios nos llama a abandonar todo lo que nos aleja de Él. Todo lo que nos separa de Él. Dios nos pide que nos alejemos de todo lo que nos separa de Él. Esa es la invitación. Todo aquello que nos quita el tiempo, todo aquello que no nos deja estar en comunión con Dios, Dios nos llama a que lo abandonemos. Y esa es la invitación que Dios nos da para que nosotros podamos ser parte de ese pueblo que Él está preparando, de ese templo que está preparando para venir a buscar, para llevarnos consigo al cielo. Bienvenida, hermana Lilia. Vamos a ver, hoy el tema es Cristo lo dio todo. Cristo lo dio todo. ¿Qué le ha dado a Cristo el derecho de llevar a sus hijos al cielo? Colosenses 1:14. Tenemos que poner en nuestra mente que Dios lo dio todo y por eso nos pide todo. Dios no nos va a pedir a nosotros nada que Él no esté dispuesto a hacer. Cristo no nos va a pedir a nosotros nada que no estuvo dispuesto a hacer. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué le ha dado a Cristo el derecho? Su sangre. La sangre que Él derramó. Para mi redención le da el derecho ¿de qué? De decirle al Padre, yo quiero que ellos estén conmigo aquí en el cielo. El Padre le dice, pero
¿Qué te da a ti derecho de exigir que yo los acepte a ellos aquí en el cielo? ¿Qué te da el derecho a exigir de que ellos sean parte del reino? Mi sangre. La sangre que yo derramé en la cruz del Calvario me da el derecho a mí a pedir que ellos estén conmigo. Yo lo di todo, toda la sangre, toda mi sangre la di para tener el derecho de que ellos estén conmigo. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. ¿Qué le da a Dios, a Cristo, el derecho de exigirle al Padre que nosotros estemos con Él? Su sangre. Pero también dice, por lo cual puede también salvar perfectamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La sangre de Cristo nos da el derecho de tener un intercesor. Él intercede por nosotros. ¿Y quién te da el derecho a ti de interceder por esos pecadores? Mi sangre. Y la sangre de Cristo, que nos da el derecho de interceder a Él por nosotros, nos da a nosotros el derecho de pertenecer al reino de Dios. Nosotros no merecemos pertenecer al reino de Dios. La raza humana no merecía pertenecer al reino de Dios. Pero Cristo dijo, yo voy a ser el medio, yo voy a ser el camino, yo voy a hacer posible que un pecador empedernido como Ramón Ayala tenga el derecho de pertenecer al reino de Dios. ¿Cómo? Mi sangre. A través del sacrificio, la sangre de Cristo abrió el camino para que la raza humana caída tuviera acceso, el derecho de pertenecer al reino de Dios. Desear toda la gente, página 704. Entre las terribles tinieblas aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. Está Cristo allí en la cruz del Calvario, está pagando. Había llegado a la cruz del Calvario con la carga de los pecados del mundo entero. Esa carga fue puesta sobre él en Getsemaní. Padre, si es tu voluntad. Ahí a Cristo le pusieron todos los pecados del mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que llegó a la puerta y como le ponían los pecados arriba, así Cristo tuvo los pecados de todo el mundo. Y llegó a la cruz cargando esos pecados, no su pecado. Cristo no pecó, Cristo cargó los pecados míos, mis pecados. En Getsemaní Cristo decidió tomar mis pecados y llegar a la cruz para pagar mi deuda. Y estando allí en la cruz, en tinieblas, en desesperación, en burla, en soledad, dice, en esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. En la transfiguración, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, me complazco en él, escúchenlo. Pero también en Getsemaní, después de esa lucha que tuvo en Getsemaní, del yo, de su voluntad, y decidió acabar, desechar, eliminar su voluntad y aceptar la voluntad del Padre. Después de eso vinieron ángeles a decirle, mira, el Padre está contigo, está aceptando tu sacrificio, pero es necesario que vayas a la cruz. Pero antes de ir a la cruz recibió, dice aquí, en esas horas terribles había confiado la evidencia de que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, fíjense, Cristo, por la fe, confió en aquel en el que había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció.
Deseo a toda la gente, página 518 y 519. En el don de Jesús, Dios dio el cielo entero. Desde el punto de vista humano, tal sacrificio era un derroche desenfrenado. Hace unos años atrás, el Papa que falleció últimamente, el Papa Francisco, en su época, dijo que el sacrificio de Cristo en la cruz había sido un fracaso. Para el hombre, el sacrificio de Cristo en la cruz fue un fracaso, fue un derroche, fue algo que no tenía razón de ser. Para el raciocinio humano, todo el plan de la salvación es un derroche de mercedes y recursos. Podemos ver abnegación y sacrificio sincero en todas partes. Bien pueden las huestes celestiales mirar con asombro a la familia humana que rehúsa ser elevada y enriquecida con el infinito amor expresado en Cristo. Bien pueden ellas exclamar, ¿por qué se hace ese gran derroche? El ser humano, nosotros somos malagradecidos. Nosotros somos unas personas, el ser humano es una persona que no entiende el amor de Dios y dice, ¿por qué hiciste eso? Malgastaste, es un derroche. Pero la propiciación para un mundo perdido había de ser plena, abundante y completa. La ofrenda de Cristo era sumamente abundante para enriquecer a toda alma que Dios había creado. No debía restringirse de modo que no excediera el número de los que aceptarían el gran don. No todos los hombres se salvan. Sin embargo, el plan de redención no es un desperdicio, porque no logra todo lo que está provisto. Aunque la gente no acepte el plan de redención, aunque la gente no acepte lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, aunque no todos sean salvados, no quieran salvarse, no es un desperdicio el plan de salvación. No todos los hombres se salvan. Sin embargo, el plan de redención no es un desperdicio porque no logra todo lo que está provisto por su liberalidad. Debía haber suficiente y sobrar. Tiene que haber suficiente y que sobre. Ahora, ¿qué requiere Jesús? ¿Qué requiere Jesús de todos los que desean participar de ese plan de salvación? ¿Qué es lo que Él requiere? Proverbios 23, 26, un pasaje que todos conocemos. Después que yo acepto el plan de salvación, después que yo digo ser parte del pueblo de Dios, que yo acepto que Cristo lo dio todo por mí, Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y busca, sigue, por favor, elige mis caminos. Pero fíjense que este requerimiento no es un requerimiento forzado. Dame, hijo mío, por favor, dame tu corazón, déjame tomar control de tu corazón y déjame guiarte a ti por mis caminos. Dios no quiere nada malo para nosotros. Todo lo que Dios quiere para la raza caída es bueno. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Dios no desea que nadie sufra. No es de Dios el querer y el hacer que el hombre sufra. El hombre fue creado para que estuviese gozoso, feliz, para que fuera honrado, para que fuera... Dios lo dio gloria, dice el salmista que le dio gloria, le dio potestad, le dio un reinado. Pero el hombre decidió el dolor, la tristeza, la muerte. Y hoy en día Dios nos dice lo mismo. Yo no quiero que tú sufras.
Yo no quiero que te sientas en esa desesperación. Pero la única forma que en este mundo de pecado yo puedo lograr que tú estés bien, contento, gozoso, es si me das tu corazón y me dejas encaminarte por el camino correcto. Esto no es un evangelio de si vienes a Cristo, se te acaban los problemas, todo va a ser feliz, no va a haber ninguna situación difícil. No. El evangelio de Cristo es, si tú me dejas entrar, si tú me das tu corazón, tu mente, tu pensamiento, tu voluntad, y me dejas que te guíe por el camino correcto, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de todos los problemas que el mundo te pueda traer, yo voy a estar contigo a tu lado para apoyarte, para llevarte por el camino. Ese es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es un evangelio de esperanza, es un evangelio de confianza, es un evangelio de entender que Él tiene el control porque Él lo dio todo y como Él lo dio todo, Él tiene el derecho de controlarlo todo. Obreros Evangélicos, página 222. Él, Jesús, está aguardando con compasiva ternura para oír las confesiones del díscolo y para aceptar su arrepentimiento. Él aguarda su gratitud como la madre. Aguarda la sonrisa de reconocimiento de su Hijo amado. El gran Dios nos enseña a llamarle Padre. Él quisiera que comprendiésemos cuán fervorosa y tiernamente nos ama su corazón en todas nuestras pruebas y tentaciones. Él quisiera que comprendiésemos cuán fervorosa y tiernamente nos ama su corazón en todas nuestras pruebas y tentaciones. Satanás quiere que nosotros creamos que Dios no nos oye, que el pecado ha hecho una separación tan grande que Dios no nos puede oír. Pero Satanás no entiende que Cristo es el puente, esa brecha, ese abismo que Satanás creó para separar a Dios del hombre. Cristo hizo el puente y es un puente que nadie puede destruir. El problema es si yo quiero utilizar ese puente. Si yo dejo que Dios me ayude a cruzar ese puente. Porque ese puente no puede cargar con el egoísmo. Ese puente no soporta la envidia, ese puente no soporta el orgullo, ese puente no soporta la vanagloria, ese puente no soporta el odio, ese puente no soporta el racismo, ese puente no soporta nada de lo que este mundo ofrece. Por eso es que ese puente es solamente para aquellos que decidan dejarlo todo y decirle al Señor, por favor, ayúdame a cruzar ese puente. Dice El Camino a Cristo, página 46. ¿Qué dejamos nosotros? Cuando decimos entregarle todo a nuestro Dios, cuando decimos de dejarle que Cristo tome el control de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, y decidimos dejarlo todo, ¿qué es lo que dejamos? Dice aquí. ¿Y qué abandonamos cuando lo damos todo? Un corazón manchado de pecado, para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve de su incomparable amor. Para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo,
los hombres hayan difícil renunciar a todo. Me avergüenzo, dice la mensajera del Señor, de oírlo decir y de escribirlo. ¿Sabe lo que está avergonzando ella? Que ese profundo amor, ese incomparable amor, está dispuesto para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Pero nosotros lo rechazamos. Cuando nosotros no queremos abandonar todo lo que nos aleja de Dios, cuando nosotros ponemos por encima de Dios, por primer lugar, en vez de tener a Dios en primer lugar, cuando ponemos en primer lugar todo aquello de este mundo, cuando ponemos en primer lugar todo eso que nos separa del Padre, de Cristo, de los ángeles, del Espíritu Santo, cuando ponemos algo que nos separa y no nos deja que la sangre de Cristo nos limpie, ella se avergonzaba de decirlo y escribirlo, de oírlo, oír a las personas decir, no me interesa el plan de salvación, oír a las personas decir, no quiero escuchar nada. ¿Cómo se sentirá Dios? Si la mensajera del Señor se sentía triste, le daba pesar y dolor escuchar a las personas decir, no me interesa, y escribirlo, escribir este mundo no le interesa la sangre de Cristo. Este mundo dice que es un derroche el plan de salvación. Los cristianos, el así llamado pueblo de Dios, le interesa más el mundo, los placeres de este mundo. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos, así llamados cristianos, gastaron miles de dólares para ir a ver un mundial? ¿Cuánta gente lloraron? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántos adventistas del séptimo día lloraron cuando su selección perdió? ¿Cuánta gente perdieron la vida? ¿Cuánta gente gastaron $2,000, $3,000, $4,000 solamente en las entradas? Miles de dólares en viajes para seguir a hombres. Y nadie da de su dinero para ayudar al necesitado, al hambriento, a la viuda. Son muy pocos los que dan para que Dios haga su obra. Pero miles y millones de personas gastaron miles y millones de dólares para ver esos partidos. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo cuando ve esa actitud del hombre? ¿Cómo se siente la deidad cuando ve el rechazo del hombre? Cuando lo dieron todo para nuestra salvación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, doblamos nuestras rodillas nuevamente ante tu presencia, reconociendo que nuestra raza caída humana, nuestra naturaleza caída humana, no merece tu amor. No merece que lo dieras todo para nuestra salvación. Pero lo decidiste hacerlo. No te importó el rechazo, no te importó el desprecio, no te importó que el hombre envidioso, orgulloso, vanaglorioso dijera que era un derroche lo que tú estabas haciendo en el plan de salvación. Como quiera lo hiciste. Y por eso tienes el derecho de requerir que te lo demos todo a ti. Gracias por ese amor. Gracias por no abandonarnos para que pereciéramos eternamente. Perdónanos. Perdónanos por despreciar ese amor. Perdónanos por no querer entregarlo todo. Por querer poner otras cosas en primer lugar.
Y cuando estamos en problemas y dificultades, entonces querer buscarte. Ayúdanos. Danos fortaleza, danos sabiduría, danos el conocimiento necesario para querer caminar en tu camino. Acompáñanos en este día, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, pidiéndote que acompañes a Lilia en su día de trabajo, en sus quehaceres, que la bendigas. Y a los demás que están viendo, que no veo su nombre también, Señor. Guíalos por este día, en este día por el camino correcto, y que sea un día de victoria y de esperanza en tu nombre. Porque te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos, que pasen un día maravilloso, un día glorioso. Que la gracia de Dios los acompañe. Hijo, todavía la esperanza, la misericordia y la justicia están abiertas. Por favor, hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.